Muy buenas noches. Muchas gracias por estar en este conversatorio. Vamos a dar inicio. Agradecerles por estar en este día, en esta actividad. Agradecer también a nuestros panelistas, a quienes presentaré en este momento. Yo soy Fernando Serrano, soy profesor del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes. Coordino en este momento la maestría en Construcción de Paz de la universidad y este es un evento que hacemos en asocio con el profesor Juan Ricardo Aparicio, también coordinador de la maestría en estudios culturales de la misma universidad. Este conversatorio que hemos titulado USAID y la cooperación internacional, retos y oportunidades para la acción humanitaria y la construcción de paz, lo hacemos precisamente como una invitación a que discutamos un tema que en los últimos semanas, sobre todo, ha generado muchísimos debates en diferentes niveles por el impacto que ha tenido las decisiones del gobierno actual de Estados Unidos en la cooperación específicamente a través de su agencia USAID, pero más allá de eso también aprovechar esto como una conversación en torno a los retos que tenemos, también como nuevas preguntas que nos surgen en esta situación con respecto a lo que significa la coyuntura, esta coyuntura con respecto a la cooperación internacional, la ayuda humanitaria. Quisiera señalar antes de presentar a mis colegas panelistas y la metodología del evento, que esta pregunta por la cooperación internacional es una pregunta larga, compleja, con muchísimos ángulos, entre otras cosas porque la cooperación internacional ha sido un elemento clave para el tratamiento de muchísimos temas, especialmente en contextos o situaciones donde los estados no necesariamente han asumido sus responsabilidades adecuadamente, incluso en contextos donde los propios estados se han resistido a asumir sus tareas o cuando lo han hecho sin tener las condiciones para ello. En varios temas de los que conversaremos hoy, pero por ejemplo uno de ellos, los asuntos de género y sexualidad, este tema es más dramático porque por muchísimo tiempo los estados han sido resistentes a integrar estos temas a las políticas públicas y de no haber sido por la cooperación internacional en su diversidad, pues muchos de estos temas no estarían hoy en las agendas públicas y políticas como están en la actualidad. En ese sentido, nos debemos en muchas cosas a lo que gracias a la cooperación se ha podido hacer al respecto, especialmente en temas como los que también discutiremos hoy, lo que son, por ejemplo, los derechos de grupos que han sido históricamente discriminados, como el caso de las comunidades LGBT a nivel global, a nivel latinoamericano y en particular a nivel colombiano. Dicho esto, obviamente existe también una larga tradición de críticas, de llamados de atención al rol de la cooperación, a su papel en muchos casos como una especie de poder blando que termina incidiendo en las políticas locales de muchas maneras. Hay críticas con respecto incluso a nuevas formas de colonialismo que se pueden dar a través de asuntos como la ayuda humanitaria o la cooperación al desarrollo. Desde perspectivas críticas, siempre se ha hecho la pregunta de a quién se ayuda, desde qué lugar, pero también quiénes no reciben o quiénes no se consideran sujetos o temas merecedores de esta ayuda o de esta cooperación. Mm, En ese sentido también, lo que estamos y lo que vamos a discutirlo el día de hoy, pues los actores que confluyen en estos temas son muy heterogéneos y desarrollan muchos tipos de relaciones con los estados, con las instituciones, con las organizaciones sociales o las comunidades que hacen parte de esta relación, la relación de ayuda o de cooperación o de intervención. Es importante señalar que no es lo mismo la cooperación que se da entre estados y que pasa, por ejemplo, por políticas oficiales de cooperación, redes de diplomacia, a, por ejemplo, las cooperaciones que se dan entre fundaciones privadas y organizaciones locales. En muchos casos, esas formas de cooperación o de ayuda no pasan necesariamente por los estados, lo que permite, por ejemplo, apoyar en algunos casos grupos, sectores que incluso son perseguidos por los propios estados y que de no haber sido por la cooperación pues no recibirían el apoyo que tienen, pero también que implica que las fundaciones deciden a quiénes apoyar de qué manera. Hoy, por ejemplo, tenemos todo este tema de la cooperación sur-sur, que también complejiza el escenario del tipo de relaciones de las que estamos hablando. Eh, Está además el caso de la cooperación que no necesariamente, no es lo mismo la cooperación que viene directamente de los donantes a las organizaciones o comunidades que se esperan ser apoyadas, de las formas de cooperación que pasa por cadenas complejas de intermediarios, en muchos casos privados, expertos en el manejo de recursos, y esto complejiza también el tipo de actores que tenemos aquí en relación. En esta segunda idea,
quisiera señalar que las agencias tampoco son ajenas a las críticas que se dan con respecto a su papel. Muchas agencias tienen, por ejemplo, mecanismos de monitoreo y de autoevaluación precisamente para estar revisando su quehacer. Esto para agregar un elemento más a la complejidad del tema. En este escenario, lo que ha sucedido recientemente con la intervención del gobierno Trump a USAID eh, es algo que necesita ser analizado en sus diferentes características, los cambios de gobierno que aquí se dan, cambios en las prioridades, también lo que pasa a nivel de las iniciativas que han sido apoyadas por esta cooperación y las preguntas que han surgido en torno a qué factores llevaron a esta alta dependencia de la cooperación y de este tipo de financiación. ¿Por qué no se contemplaron estrategias de autosostenimiento o que llevó a que esas estrategias no fueran suficientemente eficaces y permitieran sortear la coyuntura actual? Y otra serie de cosas que empiezan a aparecer como preguntas en torno a esta discusión. En este escenario precisamente es que queremos abrir esta conversación en términos de poder como pasar más allá de la coyuntura, aunque tenemos que analizar sin duda la coyuntura. Y para eso contamos esta noche con tres personas con experiencia en el tema que desde diferentes ángulos han hecho investigaciones y han trabajado directamente con agencias en temas diversos como los que discutiremos esta noche. Contamos entonces hoy con la presencia de Estefanía Ciro Rodríguez. Estefanía, si puedes prender tu cámara de una vez para que te vean. Muchas gracias. Eh, ¿Y funciona tu micrófono, Estefanía? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo Listo, estás? perfecto. Muchas gracias. Gracias. Estefanía, veo que aquí además tienes ya fans que han expresado su gusto de contar contigo esta noche. Eso está muy bien. Qué bueno, porque además queremos que esto sea una conversación, precisamente un poco para motivar el espacio de preguntas y diálogos. Entonces, Estefanía es doctora con mención honorífica en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es economista con maestría en Historia de la Universidad de los Andes. Su investigación doctoral recibió el premio Juan Bosch a la investigación social en 2018. En su investigación, Estefanía estudia la cuestión rural de las economías cocaleras en la Amazonía colombiana, las trayectorias de vida de los y las campesinas cocaleras y las tensiones entre lo legal e ilegal en la economía de la coca. De este trabajo, Estefanía publicó Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades de la Actividad Cocalera en el Caquetá en 2020. Estefanía fue además coordinadora del área de narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Actualmente es investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana a la orilla del río. Contamos también con Wilson Castañeda. Wilson, si puedes prender tu cámara, muchas gracias. Wilson es politólogo y doctor en filosofía. Durante más de 20 años ha trabajado por los derechos de las personas LGBTIQ+, en construcción de paz territorial y durante 15 años ha estado a la dirección de Caribe Afirmativo, una organización de las organizaciones líderes en los trabajos en este tema en el país. Wilson acompañó a la subcomisión de género en los diálogos de La Habana y actualmente hace parte del comité de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición del conflicto armado en Colombia. Actualmente es también docente universitario y asesor de la Organización de las Naciones Unidas en términos de género, diversidad y paz. Y tenemos también a Juan Ricardo Aparicio. Juan Ricardo es profesor asociado al Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes, donde enseña clases sobre teoría crítica en las ciencias sociales, genealogías conceptuales de los estudios culturales y tradiciones de pensamiento crítico latinoamericano. Los intereses investigativos de Juan Ricardo incluyen temas como el gobierno humanitario, el desarrollo, los movimientos sociales, el Estado y el posacuerdo en Colombia, y lo hace desde perspectivas etnográficas, desde la cotidianidad, la subjetividad, los afectos, lo común. Juan Ricardo ha sido Visiting Fellow del Centro de Estudios Humanitarios del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam en agosto del 23 al 24 y es miembro también de la Asociación Internacional de Estudios Humanitarios para el periodo 2023-2026. Juan Ricardo ha publicado extensamente en muchos temas. En sus publicaciones más recientes hay publicaciones sobre desastres naturales y estudios críticos al respecto. Con este escenario, entonces, de nuevo les doy la bienvenida. Y la idea de esta reunión, de esta conversación, es que vamos a hacer varias rondas en torno a tres preguntas que he compartido con mis colegas, sobre todo para motivar diferentes formas de acercamiento a este tema.
al público que está presente, agradecerles de nuevo su participación. Tenemos un chat donde ustedes pueden ir colocando sus preguntas, inquietudes, las que vayan surgiendo a lo largo del camino. La idea es que esta, como hemos dicho, sea una conversación, sea el espacio de un poco también tramitar algunas de las inquietudes que hemos tenido en estos temas. Sé que sobre todo para algunas personas las últimas semanas han sido muy complicadas, como por ejemplo Wilson nos va a ilustrar el impacto que esto está teniendo directamente en las organizaciones sociales y es también la posibilidad de que encontremos posiblemente alternativas. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas a nuestros participantes, invitados, y la idea es que el público pueda después hacer sus preguntas en el chat y en la medida de lo posible, Juan Ricardo, Estefanía y Wilson las irán respondiendo. Sin más, entonces quisiera como empezar con esta primera pregunta que compartí con ustedes en torno a que nos cuenten cuál es su análisis de lo que ha sucedido recientemente con respecto a las restricciones a la financiación de USAID, sus efectos y las implicaciones que esto tiene en temas como lo humanitario, la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo. La idea es que nos cuenten un poco su análisis. Esto nos permite tener como un primer punto de partida y luego iremos profundizando al respecto. Entonces, eh, ¿quién quisiera iniciar? Tal vez Wilson, que tienes como uno de los casos, digamos, más explícitos de los efectos que esto tiene. ¿Te parece si iniciamos contigo? Bueno, no, no sé si sea un caso crítico. Pues efectivamente, gracias por esta necesaria conversación a la Universidad de los Andes, a mi compañera Estefanía y a mi compañero Juan Ricardo y José Fernando por motivar esta conversación. Yo creo que hay 3 asuntos de entrada que tener claros a la hora de pensar esta cooperación. En primer lugar, es todo lo que significó después de la Segunda Guerra Mundial la cooperación para el desarrollo en el mundo, que fue, si se quiere, un llamado a la responsabilidad moral de los estados a cooperar con otros estados que estaban en déficit de desarrollo, de derechos, de acceso a recursos y empieza en el mundo a la vez que por un lado teníamos toda esta responsabilidad internacional con las agencias de Naciones Unidas para pensar un mundo más concentrado en los seres humanos, empieza a hacer carrera la cooperación por el desarrollo, que es un asunto de solidaridad entre estados, y empiezan a darse en escenarios muy significativos en términos teóricos, en términos prácticos. Empieza sobre todo a ser muy dinámica la cooperación del norte hacia el sur, pero también en el sur se empiezan a plantear unas relaciones de cooperación que está dada en materia de infraestructura, en atención de necesidades básicas insatisfechas, en acceso al sistema de salud, en todo lo que tiene que ver con igualdad de derechos, entre otras cosas. Entonces, podríamos decir que hoy estamos ante un escenario de que en los últimos 60 años, un poco menos que la historia que tiene Naciones Unidas, el mundo ha estado apelando a la solidaridad de los estados en lo que tiene que ver con la cooperación para superar el déficit o la inequidad en el desarrollo. En segundo lugar, indicar que la bandera del desarrollo, sobre todo, empieza en posiciones geoestratégicas a jugar un papel muy importante en aquellos estados que quieren tener una posición hegemónica. Y así encontramos que, por ejemplo, decisiones como la del Reino Unido de responder a esa desintegración que tenía la comunidad fruto de su proceso colonial, con acciones de cooperación cerradas, o por ejemplo lo que hace Estados Unidos cuando crea la Agencia de Cooperación para el Desarrollo USAID, y es empezar un poco también a acompañar las relaciones bilaterales, los acuerdos entre estados por acciones de cooperación. Y países como Colombia, por ejemplo, pueden ver que sobre todo en los últimos 30 años del gobierno, después del gobierno de Virgilio Barco hacia acá, uno puede encontrar un ejercicio comparativo entre acuerdos bilaterales, por ejemplo, de Colombia con Estados Unidos en materia de política de consumo de droga, de todo el tema, por ejemplo, de importaciones y exportaciones, acompañada de una acción de cooperación, y la cooperación empieza a ser
en las relaciones hegemónicas la cara amable de muchos países. Entonces, el país que quiere tener un ejercicio, por ejemplo, del control del mercado, del control de las rutas migratorias, pues además de estas prácticas que son normativas y que son acuerdos internos o de colaboración política, pues hay otra cara más amable que es la de la cooperación, que es el de la colaboración, etcétera, etcétera. Esto es bien importante. Y en ese segundo aspecto, es también clave tener en cuenta que si bien la convocatoria de esta reunión es para hablar sobre la cooperación para el desarrollo de los Estados Unidos, USAID, eh, también se activan dos formas adicionales de cooperación. Una cooperación más directa, fruto de la voluntad política, porque las agencias de cooperación fueron pensadas como agencias no políticas, sino agencias más de orden articulador, pero también empieza una cooperación más política, más bilateral, más que está casi que en el control de quien tiene el poder de turno, que en el caso de los Estados Unidos se da con el Departamento de Estado, y es importante para esta conversación también poder equiparar cooperación USAID versus cooperación del Departamento de Estado, que ambas están sufriendo estos impactos en la actualidad de la recesión por la decisión del presidente actual. Y el tercer asunto que es clave tener en cuenta a la hora de pensar la cooperación para el desarrollo es que la cooperación para el desarrollo siempre fue pensada como una estrategia temporal que lograse efectivamente superar un déficit de derechos y de desarrollo, pero también dar capacidad instalada a los estados de tener sus propias dinámicas de articulación. Y básicamente, la cooperación para el desarrollo bajo prácticas como la acción sin daño o bajo prácticas, por ejemplo, como dejar capacidad instalada, siempre fue pensada como una cooperación temporal. Entonces, la temporalidad de la cooperación, el ejercicio de una cooperación que está buscando ser la cara amable de un ejercicio de hegemonía política, y el ejercicio de la cooperación como de establecer lazos morales en la sociedad es como el telón de fondo de esta discusión. Y ante eso, y ya para ir a la pregunta que me hace José Fernando, decir tres cosas puntuales frente a la coyuntura de la cooperación. La primera, y que tiene que ver con la decisión, yo voy a hablar de USAID del Departamento de Estado por partes iguales, y quiero hablar de la cooperación estadounidense. La cooperación estadounidense en los últimos años ha tenido un altísimo crecimiento, sobre todo hacia América Latina y hacia organismos regionales. La altísima dependencia de la cooperación estadounidense en países como el nuestro, pero de Centroamérica también, es altamente marcada, y hay una alta afectación de la decisión que tenemos hoy. Pero también vale la pena observar, por ejemplo, la cooperación estadounidense en agencias como la Organización Mundial de la Salud, como ACNUR, como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces podríamos decir que la cooperación en los últimos años ha venido haciendo un mapa estratégico de ubicación. ¿Dónde está la cooperación? ¿Qué tipo de agendas vincula la cooperación? Y yo quiero poner un ejemplo muy puntual con el caso de Colombia. En el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, en Colombia tuvimos un incremento de la cooperación proveniente de los Estados Unidos para atender toda la situación migratoria procedente de Venezuela, que si se quiere fue la gran bandera de cooperación internacional del gobierno Duque. Y esa cooperación lo que hace es dejar una capacidad instalada en un país como Colombia para que Colombia atienda los flujos migratorios provenientes de Venezuela, y eso evite que los flujos sigan creciendo hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. Una discusión que tuvimos mucho tiempo con USAID es como esos programas, por ejemplo, que ellos tenían, eran programas que tenían un gran servicio en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, pero nunca permitieron abrir esos servicios, por ejemplo, en el Tapón del Darién, porque decían que ya ponerse allí era una situación más de orden de movilización, cuando su política era más de un ejercicio de contención. Entonces, pongo ese ejemplo para cerrar mi primera respuesta a la pregunta de José Fernando, que tiene que ver con que efectivamente la cooperación en los últimos años ha hecho un mapa estratégico de ubicarse en temas, lugares y agendas que
que le son significativas para el gobierno que genera la cooperación, porque hoy estamos hablando de Estados Unidos, pues esta lectura se puede hacer de la Unión Europea, esta lectura se puede hacer inclusive de la filantropía, y es finalmente hay un interés, si viene, para quienes estamos en el mundo de la cooperación, el motor que debería generar la cooperación es la necesidad social que se identifica. La realidad nos ha mostrado que hay un gran porcentaje de decisión en el interés que tiene el cooperante, un interés de ubicación donde pone la cooperación. En segundo lugar, tiene que ver también la situación que tenemos hoy con una decisión de alivianar las decisiones políticas o permitirles mayor implementación. Hay un comunicado ayer de prensa del sistema judicial de los Estados Unidos por una demanda que hicieron las organizaciones estadounidenses por el cierre de la cooperación que hizo el presidente Donald Trump, que va a un despacho judicial. El despacho judicial ayer responde y dice, mire, efectivamente el país tiene que cooperar, porque es una voluntad de los estadounidenses, pero es decisión del gobierno saber dónde pone la cooperación. El juez finalmente dice, aquí el problema no es que cerró la cooperación, si este gobierno sigue cooperando con quien coopere y como coopere, pues resuelve su compromiso de la cooperación. Entonces, tiene que ver con que estamos asistiendo hoy no al final de la cooperación para el desarrollo. Yo no creo que estemos en el final de la cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo está cambiando las prioridades y está llevando las prioridades a unos intereses políticos de un gobierno de turno. Y creo que eso ha quedado muy claro en los mensajes del presidente de los Estados Unidos. Estamos en el famoso receso de los 3 meses, pero estoy seguro que ya lo estamos viendo. Ya Estados Unidos está tomando decisiones, decir que sigue y que no sigue, y lo que sigue tiene que ver con aquello que en su momento el secretario Rubio nos presentó, que eran que eran los famosos argumentos de que estén alineados con los intereses políticos de los Estados Unidos, que no promuevan acciones ideológicas y que no alimenten enemigos de los Estados Unidos. Y lo tercero y último que quisiera decir a esta pregunta de José Fernando frente a la situación que tenemos hoy en los Estados Unidos es que esto nos cogió un poco de manera sorpresiva a los países receptores de donación. Efectivamente, creo que olvidamos que la cooperación era temporal y países como Colombia, a mí me ha parecido muy irresponsable la posición que ha tomado el gobierno colombiano, como decir, sí, que se vaya la cooperación, eso es intervencionismo, ha dicho el presidente de la República, pero han pasado 2 meses y el gobierno colombiano, por ejemplo, no ha tomado ninguna decisión para copar esos escenarios que dejó desprovisto de la cooperación. Y no existen fondos de emergencia, este es un país que no coopera internamente, es un país que incluso irresponsablemente le dejó las agendas sociales a la cooperación. Entonces, tú empiezas a hablar estos días, ¿qué está pasando? No hay atención en salud. Estos días leíamos un informe de la unidad de búsqueda que tuvo que cancelar las búsquedas. Tenían unos carros como satélites que hacían búsqueda de personas dadas por desaparecida. Eso se canceló. En el sistema hospitalario no hay atención ni prevención de enfermedades de alta complejidad. No hay preservativos para las personas viviendo con VIH. En fin, hay un montón de elementos que tú dices. O sea, es cuando te das cuenta que finalmente el Estado delegó su responsabilidad social y de desarrollo a la cooperación y se cruzó de brazos. Y aquí en Colombia no hemos encontrado, y creo que no vamos a encontrar, un fondo de emergencia, porque es que aquí hay cosas que están críticas, es decir, aquí hay sistemas hospitalarios que están en saldo rojo por la salida de la cooperación, el Bajo Cauca, la Guajira, hay una situación dolorosa de gente que perdió atención en el sistema de salud, de situaciones de calidad de vida que se pusieron en riesgo y no contamos con ninguna herramienta. Entonces yo sí creo finalmente que aquí hay una crisis paritaria, es decir, un gobierno irresponsable de los Estados Unidos que toma unas decisiones de alineamiento ideológico que termina tomando decisiones que tiene un montón de gente desempleada y un montón de agencias cerradas, pero también unos gobiernos receptores de cooperación, unos países receptores de cooperación, donde nuestros gobiernos están de oídos sordos y eso es muy grave.
porque las estadísticas ya nos están indicando que a final del año 2025 vamos a tener reducción en la calidad de vida en Colombia, y esta reducción es que muchos de estos programas dejaron de existir y no hay una capacidad instalada en el Estado para asumirlos. Muchísimas gracias, Wilson, por ese panorama inicial que nos has colocado. Creo que has tocado puntos claves de este asunto. Además, nos has ayudado a diferenciar tipos de cooperaciones, que es un punto clave del cual partíamos. Los escenarios de la filantropía no son iguales a las cooperaciones entre estados. No todos los estados cooperan tampoco de la misma manera. En efecto, iniciamos aquí con el tema de la cooperación de Estados Unidos, pero no es el único actor en esta conversación. Entonces, creo que nos has dado unos puntos ahí claves. Quisiera, Wilson, para la siguiente ronda, no ahora, que nos fueras ayudando después a ilustrar el tema de por qué el énfasis tan específico en temas de género y sexualidad, y en particular en personas LGBT y en particular en personas trans en este ataque del gobierno de Estados Unidos. Pero dejémoslo aquí para que escuchemos entonces también a nuestros demás invitados, invitada. Estefanía, ¿quisiera seguir tú como una primera reacción o tus aportes también a lo que hemos conversado? Claro, por supuesto. Gracias, Fernando. Gracias, Juan Ricardo, por este espacio que me parece muy, muy interesante para empezar a provocar más cosas. Y a Wilson, pues compañero, que hit poder tener aquí a Caribe Afirmativo. Varias cosas que quisiera primero llamar la atención, y es, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Wilson y con lo que plantea en torno a que estamos hablando de la reestructuración. No es el fin de USAID, ni es el fin de la cooperación. Aquí estamos es viviendo una reestructuración, y creo que en Colombia es donde podemos verla con más claridad hacia dónde está girando esa cooperación en este momento. Y yo quisiera empezar llamando la atención sobre eso que creo que es Perry Anderson el que habla de este ecosistema imperial, ¿no? Estos dispositivos con los que opera el imperio, y en un momento y una coyuntura muy puntual, que es este tránsito a la multipolaridad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué se nos viene aquí, ¿no? ¿Qué se nos está viniendo? ¿Qué es el mundo que se está abriendo? El mundo que se abrió en el 61, ¿no? Que cambió e inauguró una era, y un mundo que empieza, pues no sabemos, o cambia, no cambia, se reestructura, que viene. Y aquí también quiero llamar la atención una cosa, y es que Juan Ricardo me regaló el libro del humanitarismo, de los rumores, el mismo día que yo recibí el premio, hablando sobre política de drogas allá en los Andes. Entonces, yo hablo desde ese punto, desde la política de drogas y de lo que significa y ha significado la cooperación para instalar el discurso prohibicionista de la lucha contra las drogas. ¿Ok? En particular el Caquetá fue un lugar y ha sido un lugar receptor de esta máscara donde se articula lo contrainsurgente y lo antinarcóticos, ¿no? Y empieza este híbrido ahí. Entonces es como ese camino del libro, y desde ahí me paro primero con esta discusión que nos plantea Perry Anderson sobre que Estados Unidos no es una mole homogénea, sino así como decía Wilson ahorita, es... es el Departamento de Estado, ¿no? Por ejemplo, es una cosa aparte, la Casa Blanca es una cosa aparte, el Departamento de Defensa es una cosa aparte. Entonces, cuando hablamos del ecosistema, es como todos estos diferentes actores que en muchas oportunidades también están en disputa, ¿no? La disputa de la CIA y de la DEA, los rangos de margen de acción del FBI, ¿no? Y todas estas discusiones, la disputa, de hecho, USAID también hace parte de esta disputa entre el Congreso y el presidencialismo gringo, ¿no? Entre la discusión del partido republicano y un partido demócrata muy pensado hacia ser el policía del mundo, y este gran rol de la política exterior gringa, y al contrario de un partido republicano muy pensado para la política interna. Entonces, primero, ¿cómo este ecosistema no nos muestra un Estados Unidos
homogéneo, sino con una interacción de intereses, de agencias, de tareas, donde precisamente lo antinarcóticos tiene patas en muchos, ¿no? Casablanca tiene también su oficina antinarcóticos, Departamento de Estado tiene su oficina antinarcóticos, Departamento de Defensa tiene su oficina antinarcóticos, el Congreso también tiene su propia comisión. Entonces, digamos que ahí juegan una serie de discursos que se van entre uniendo y separando, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que uno puede ver del lugar que ocupa la lucha antinarcóticos en toda esta construcción imperial de los Estados Unidos, y es en los 80s, cuando cuando el presidencialismo gringo con Reagan y Dick Cheney, por ejemplo, estaba en esa época justo, estaba atado de manos después de que el Congreso no le aprobaba toda una cantidad de dinero para sus aventuras imperiales a un partido republicano, y ellos se encuentran que hay una ambición también desde lo republicano por una política exterior en la época de Irán Contras. Entonces, claro, ahí empieza a entenderse el discurso antinarcóticos como una manera de saltar y brincar los candados del Congreso y decir, no, no estamos haciendo nuestras aventuras anticomunistas, ¿no? Como el fracaso de Vietnam o como lo que pasó en Irán, sino al contrario, estamos luchando contra las drogas. Y ahí se inaugura una nueva pata que transforma ese ecosistema, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque entonces USAID en ese momento se convierte en una agencia parte de la interacción de toda esta discusión del ecosistema, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo Juan Ricardo seguramente nos va a explicar esto con mucho más conocimiento, y es este dispositivo USAID, ¿no? Este aparato cooperación. Y es bellísimo y es una invitación y una provocación a todos quienes están acá a ver todos esos materiales y manuales de USAID, ¿no? El Toolkit, y son son documentos y documentos de manuales que el mismo USAID dice, ¿no? Cómo tratar a estas organizaciones, cómo hablar en estas formas, cómo interactuar con estos sectores, cómo crear socios estratégicos. Y son toolkits, ¿no? Manuales y manuales, y una literatura enorme que les puedo compartir ahorita. Y construye un aparato, ¿no? Un dispositivo, pues tendríamos que ponerle un nombre para empezar a pensar eso, que tiene un efecto, que tiene unos intereses, que juega un juego en ese ecosistema imperial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues no me quiero extender mucho, pero eso es lo que yo quisiera llamar después 2 puntos. ¿Qué efectos tiene eso? Y mientras voy hablando, les voy a ir mostrando unas gráficas nomás que traje aquí por si querían ver. Eh, ¿Qué efectos tiene esto ha tenido esto en el movimiento social, en particular en el área que yo trabajo, que es el política de drogas, ¿no? Y es primero la construcción de la idea del Estado fallido, ¿no? El concepto de Estado fallido, un Estado fallido que hay que reparar, que fue fundamental para el Plan Colombia, ¿no? El otro concepto también que ellos inventan es el desarrollo alternativo. Los primeros grandes financiadores de desarrollo alternativo en nuestro país fue precisamente USAID en el Putumayo, ¿no? Entonces, esa instalación del lugar común que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Un tercer punto actual, muy actual, es el de las CIDRES, porque precisamente las CIDRES es este concepto de alianza pública-privada, también que tiene un rastreo muy particular en estos manuales de USAID, que es una herramienta muy bien construida, implementada en los planes de desarrollo de los países en los últimos 20 años en América Latina. Y, y finalmente el de la aspersión, ¿no? De cómo pagar los daños de la aspersión. Creo que los únicos que han pagado alguna vez los daños de la aspersión fueron ellos, pues porque se afectaron los mismos cultivos en tránsito que ellos estaban financiando. Para terminar, y no me quiero extender, quiero invitar a 3 cosas que voy a extender ahorita más adelante, y es pensar
la reestructuración, bueno, estos son como gráficas que les puedo mostrar ahorita y que les dejo aquí para detallarlas ahorita más adelante. Pero tenemos en últimas tres caminos, ¿no? Un primer camino que es la reestructuración que plantea Trump. Trump está planteando no el fin de la cooperación, como dice Wilson muy bien. En Colombia está muy claro que es una reestructuración en términos antinarcóticos y en términos de reactivación de esta idea de la sustitución y el desarrollo alternativo. Entonces, cuando me dice Wilson, no, es que no hay política social financiada en este gobierno, y lo creo completamente, es porque veo que ahorita le están dando 360.000 millones de pesos a un programa de desarrollo alternativo de sustitución que ha fallado en los últimos 30 años. Pero hacia eso es que se está yendo, ¿no? Hacia el mantenimiento del aparato industrial militar antinarcótico, ¿no? Y eso cada vez se está viendo, por ejemplo, en el decreto de la conmoción interior y como toda esta serie de militarizaciones que hay sobre la política social. También hay que pensar las nuevas cooperaciones, en el sentido no básico de es que ahora vamos a ir a China a ver cómo nos van a cooperar, sino también qué implican esas cooperaciones en esta multipolaridad, ¿no? O sea, cuáles son los intereses de China, ¿no? Y qué agendas van a empezar a manejar y qué se está jugando en esas otras cooperaciones. Y finalmente, pues la invitación aquí es la paz propia, ¿no? ¿Qué sería? Vale, Estefanía, muchísimas gracias. Creo que así como Wilson nos has puesto varios temas muy claves para continuar aquí en esta conversación, creo que recogería en mi lectura varias de las cosas que dices en la pregunta de qué agendas hay aquí, ¿no? Y la pregunta clave sobre quién pone las agendas, qué elementos en estas agendas, cuando miramos en larga duración también las diferentes formas que la cooperación ha actuado. Y creo que aquí señalas un punto que es clave, como por ejemplo la creación de estos conceptos articuladores que se vuelven los lugares comunes que justifican una serie de cosas. Entonces, la noción, por ejemplo, de Estado fallido, como dices bien, que ha circulado por décadas en torno a la cooperación, pero también en la academia. Hay una academia que ha sido responsable en darle contenido a esa noción de Estado fallido y cómo eso entra entonces en juego en crear unas agendas. Si los estados son fallidos es porque no han podido hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Luego necesitamos, como dices muy bien, la herramienta que resuelva el asunto. Y en efecto tocas un tema que para quienes están aquí presentes, posibles estudiantes buscando sus temas de tesis, un análisis de estos manuales de cooperación, de estos toolkits, es muy interesante para pensar en concreto cómo es que se actúa, cuál es el dispositivo que pone en marcha esa agenda que se crea en ciertos lugares, que lleva en concreto a decisiones sobre en dónde van los recursos, a quiénes se apoya, qué se apoya, qué no. Y creo que ahí nos ayudas como a ilustrar también esa complejidad del aparato, de cómo funciona el aparato que está aquí detrás. Muy seguramente ahora en la segunda ronda nos puedes ampliar más esto último que acabas de decir, que es una pieza que escribiste hace poco, precisamente en este escenario, sobre qué tipo de paz queremos, necesitamos y la pregunta por cómo podemos construir una paz propia en este escenario más como en el caso nuestro colombiano, donde como tú dices bien, el tema de las drogas ha sido un elemento central en muchísimas direcciones para darle contenido a lo que entendemos o lo que no podemos entender como la paz. Con este escenario, entonces, Juan Ricardo, te tocó seguir. Creo que tienes ya muchos elementos muy ricos y Tengo seguramente nos vas a ayudar a tejer entre ellos. muchos elementos, muchos elementos. Está muy interesante esta conversación, ¿no? Yo quiero pensar desde el mundo humanitario, que es, digamos, en lo que yo trabajo, ¿no? Quiero aprovechar, digamos, la siguiente conferencia de la Asociación Internacional de Estudios Humanitarios empieza con una provocación, que es decir, el mundo humanitario está en crisis, ¿no? O sea, lo humanitario está en crisis, ¿no? Claramente quiero pensar la crisis, ¿no? Y también quiero pensar qué exactamente es lo que está poniendo en crisis, ¿no? Yo creo que la coyuntura actual, y no la coyuntura, plantea que, digamos, hay una larga tradición, ¿no? Que piensa lo humanitario desde el lado de la imparcialidad, desde el lado de la neutralidad y el lado de la independencia, ¿no? Ese día creo que hoy en día está en crisis, ¿no? Estefanía, muy bien, lo pone claro, ¿no? Lo humanitario es un dispositivo.
y ha sido un dispositivo de disciplinamiento, ¿no? De regulación de relaciones sociales y también de producción de sujetos y subjetividades muy particulares como tal, ¿no? Entonces, digamos, la crisis, digamos, lo que se nos viene es, para mí claramente es el desenmascaramiento, ¿no? De si alguna vez lo humanitario jugó, digamos, la idea de la imparcialidad, la neutralidad y la independencia, eso quedó atrás. O sea, digamos como que lo podemos ver claramente que no es eso, que es un dispositivo de control, de disciplinamiento como tal, ¿no? Entonces, digamos, quería empezar por acá, digamos. Y eso nos crea todo tipo de posibilidades, ¿no? Por un lado, me gustó mucho digamos, lo que plantea Wilson, ¿no? Y que, digamos, Estefanía también plantea, ¿no? Ese famoso tema del Estado fallido, ¿no? Pues ha sido muy útil, entre otras, para las élites nacionales, ¿no? Plantea que que el Estado falló, ¿no? Ha sido una estrategia para todo este tipo de aventuras imperiales, desarrollo, ¿no? Y también de lo humanitario como tal, ¿no? Pensar que el estado de crisis por ejemplo, digamos, en cierto sentido, es el despolitizar, digamos, la relación estructural, ¿no? Del tema de la tierra, ¿m? De muchos de los temas estructurales de la sociedad como tal, ¿no? Yo, digamos, algo que se manía, repito, yo he hecho muchas veces es firme mucho en las calcomanías, en el juego de las banderas que hay detrás de en muchos lugares como tal, ¿no? Y de alguna forma hay una forma en la cual, digamos, aparece la calcomanía de USAID, ¿no? Y otras, digamos, otras organizaciones, ¿no? En cierto tipo de infraestructuras, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, acueductos, por ejemplo, digamos, centros de médicos en lugares apartados como tal, ¿no? Entonces, una pregunta sencilla es, ¿por qué, otra vez, por qué un país es tan dependiente de la cooperación internacional, ¿no? Y eso, repito, y aprovecho aquí, Estefanía, nos remite a las dependentistas, ¿no? De por qué esa dependencia digamos, tan claramente importante con respecto a la cooperación internacional, pero también, digamos, ¿qué nos dice que una sociedad sea tan dependiente de la cooperación internacional con respecto, por ejemplo, a sus regímenes de acumulación, ¿no? Por ejemplo, con relación a la relación entre grupos, fuerzas y clases sociales que imponen un tipo de dominación sobre otros, ¿no? Me refiero, básicamente, hay toda una discusión muy interesante que, digamos, colegas de economía están sucediendo, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, digamos, la relación entre la cooperación internacional y, por ejemplo, digamos, la estructura tributaria, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que, ¿de dónde va a salir esa financiación? Digamos, entonces, digamos, hay discusiones muy interesantes sobre por qué un país que no es actualmente, no es el gobierno actual, digamos, una larga tradición, ¿no? De una dependencia de cooperación internacional frente a actividades o frente, digamos, a áreas, ¿no? Donde será el gobierno el principal responsable de esa ley como tal, ¿no? Entonces, repito, creo que se venía dan en blanco en que en crisis se desmantela, se pone, digamos, en crisis, ¿no? La idea de lo humanitario como llegando digamos, a salvar o a, digamos, intervenir, digamos, en un estado que es fallido, ¿no? Hoy en día se pone, digamos, la crisis es que se desmantela esa narración, ¿no? Y preguntas interesantes hay acá. Eh, ¿Por qué un Estado, digamos, sobre el régimen tributario de un Estado, ¿no? ¿Por qué un Estado no tiene la tributación necesaria digamos, para financiar todo lo que estaba haciendo o lo que antes dependía de la cooperación internacional, por un lado? Entonces, digamos, la crisis plantea eso. Segundo lado, segundo momento, ¿no? Creo que la crisis también está hablando más allá de Trump, justamente, ¿no? Hacia el fortalecimiento, ¿no? De tropos que pensábamos que la globalización, digamos, ¿no? Había terminado, ¿no? Estos nuevos nacionalismos identitarios, ¿no? Porque está USAID, pero ya otros países como Inglaterra están empezando a hacer lo mismo, digamos, una especie de una privilegio étnico, nacionalista de esos lugares, ¿no? Y básicamente, digamos, un abandono. Si alguna vez pensamos, obviamente nunca lo pensamos, desde América Latina era claro que no era posible, ¿no? Pensar lo humanitario asociado a una noción de virtud humanitaria, de virtud de una humanidad, digamos, compartida como tal, ¿no? Hoy en día, al menos ese ideal que se tenía lo humanitario, que realmente nunca lo fue, o nunca lo fue, ¿no? Digamos, está desmantelando. Sí, básicamente lo que quiero decir con eso es que hoy en día el fortalecimiento de las internacionales, ¿no? De las internacionales eh, nos lleva a pensar, digamos, también en el abandono
de muchas poblaciones, digamos, tenemos crisis humanitarias, digamos, olvidadas, o sea, creo que Gaza, digamos, Gaza es muy importante, pero Gaza, digamos, tenemos todo el tema del Congo, el tema de otras crisis humanitarias que son desconocidas como tal, ¿no? Y obviamente lo que entra a hacer USAID, lo que el desmonte de USAID es justamente de marcar justamente el abandono mucho más de esas poblaciones como tal. Entonces, digamos, eso es lo segundo, ¿no? Y creo que lo tercero también es pensar, y algo que también Estefanía planteaba mucho, eh, pensar, digamos, y creo que aquí Wilson nos da claves acá, ¿no? Pensar, digamos, cómo las organizaciones se mueven con respecto a eso, ¿no? ¿Qué escenario se abre, ¿no? Estábamos justamente editando un libro sobre lo humanitario en América Latina y el Caribe, ¿no? Y, digamos, hay tradiciones humanitarias diferentes, no asociadas al norte-sur, digamos, sur-sur, digamos que es interesante, digamos, recalcar. Todo el tema, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Cuba ha sido digamos, un actor muy importante, ¿no? De ayuda humanitaria sur-sur, ¿no? Que quizás habría que pensar, o que quizás habría que pensar cómo podríamos, digamos, activar esos repertorios de ayuda sur-sur, ¿no? Frente al desmonte de estos, digamos, aparatos mucho más hegemónicos de ayuda humanitaria como tal, ¿no? Entonces, digamos repito, digamos, se pone en crisis es un dispositivo comunitario, ¿no? Se desenmascara su relación con el poder como dispositivo de control, disciplinamiento, ¿no? Se pone en crisis también la idea de lo humanitario solamente como lo parcial, independiente, ¿no? Se pone en crisis, digamos, esa idea de la preocupación por un extraño vía el fortalecimiento de esos, digamos, nacionalismos identitarios, ¿no? Y también se pone en crisis, y es una oportunidad, digamos, para empezar, digamos, otros humanitarismos, digamos, mucho más sur-sur, ¿no? Que han existido y que, sin embargo, tal vez nunca le hemos parado tantas bolas como están, pero hay una tradición, por ejemplo, insisto, en el Caribe muy interesante, ¿no? De empezar desastres naturales, de otra manera, diferente, ¿no? Con temas de preparación antes, durante y después de los desastres, ¿no? Que quizás habría que pensar qué es lo que está pasando ahí como tal. Dejo ahí, por ahora. Gracias, Juan Ricardo. También como pues quienes participaron antes, nos has ayudado como con otros ángulos más de esta conversación y quisiera señalar que el objetivo de esta conversación precisamente no es en ningún caso como contribuir a generar como más pánico sobre el asunto o crear como digamos una idea de que estamos ante la sin salida. Creo que precisamente el sentido de estas conversaciones que en algún momento se han llamado no coyunturales sobre la coyuntura es precisamente que podamos leer esto en estas dimensiones más amplias, que podamos como entender las dimensiones que están allí y poder considerar elementos que no hemos considerado. Aquí en el chat, por ejemplo, pues Estefanía nos ha compartido varios recursos que son claves para entender el tema y otras personas han compartido varias cosas como por ejemplo hasta dónde este lugar de la cooperación es realmente tan significativo en el flujo internacional de recursos o hay otros recursos más que están fluyendo y que también entran a incidir en la toma de decisiones que no hemos considerado. Entonces, esto para invitarles a que tenemos aquí en el chat varios elementos claves en términos de ampliar esta conversación, poder identificar qué cosas no estamos trayendo aquí a este diálogo y, por ejemplo, en lo último que señalas, Juan Ricardo, nos hablas de un elemento que es clave, que ya Wilson lo había anticipado, cómo las organizaciones han reaccionado a esto, pero incluso cómo desde larga duración también se lo han pensado. Asumir que desde las organizaciones o quienes han trabajado entre comillas, como beneficiarios de esta relación, pues han estado sencillamente siendo actores pasivos esperando a que lleguen los recursos, no es cierto. Las organizaciones han inventado nuevas formas incluso de financiación, han inventado formas de trabajo, han creado formas de alianza y es clave de esta conversación que no nos quedemos tan solo en esa dimensión que puede ser como la más evidente, catastrófica del gran decisor que decide hasta dónde, pues está ese lugar. Aquí tenemos un comentario que nos invita también a pensar la lógica que está en el gobierno actual en Estados Unidos y pues hasta dónde pues hay detrás de esto otras agendas más, pero en ese escenario también hemos tenido desde la organización social otro tipo de iniciativas. Y quería en ese sentido pasar a esta segunda parte de la conversación en torno a precisamente qué son estos temas que se han abierto con esta situación que posiblemente antes no habíamos hecho tan evidentes o estos temas que de cierta manera empiezan a tomar más referencia, más relevancia y que sería importante que visibilizáramos en esta discusión. Un poco pensando precisamente en posibles, no necesariamente alternativas o soluciones, pero caminos que nos ayudan a complejizar esta situación. Entonces,
Wilson, no sé si quisieras tú continuar un poco, también como recogiendo ideas de lo anterior, la pregunta que te hacía sobre los temas de género y posibles caminos que empiezan a aparecer aquí. Sí, mire, uno de los comentarios indicaba que, por supuesto, esto es todo un programa de la política fascista que se ha impuesto en los Estados Unidos, totalmente de acuerdo, pero hay una claridad y es que no es una decisión espontánea ni es gratuita, esto es una decisión pensada y meditada y organizada como estrategia. Creo que lo que nos ha sorprendido es sus efectos rápidos y la inmediatez. Eh, yo creo que el 24 y 25 de enero, sábado, domingo, fueron como los días de la explosión de la información, que para muchos nos cogió, entre comillas, de sorpresa, pero ya cuando uno analiza la información reposada, dice, pues finalmente es una estrategia que habían pensado. Y es una estrategia que habían pensado básicamente porque hoy estamos ante un proceso de maduración de los resultados de la cooperación. Es decir, la cooperación para el desarrollo en agendas como los derechos humanos ha venido todo este tiempo fortaleciendo y creando y consolidando unos sujetos políticos. Y esos sujetos políticos fueron determinantes, por ejemplo, para en la campaña electoral y en los últimos años en el mundo plantear unas discusiones estructurales que cuestionan prácticas del poder político. Entonces, en ese orden de ideas también hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos, este gobierno actual, llega en un momento histórico donde el mundo está reconociendo el poder transformador de la cooperación en que efectivamente logra consolidar unos proyectos políticos de comunidades, de sujetos, de programas claves. Y con eso me voy acercando a la pregunta de lo que trabajamos en Caribe con personas LGBT. Pero a partir de eso también yo creo que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países que hacen cooperación, porque lo estamos viendo igual con Alemania y lo estamos viendo igual con Países Bajos, los gobiernos hoy están entendiendo el poder de la cooperación. Creo que inclusive si ustedes observan el primer Trump, fue un Trump que discutió con la cooperación, pero no de forma tan radical como lo hace ahorita. Y si ustedes miran las decisiones o las discusiones en campaña de Alemania y las decisiones del gobierno de Países Bajos, es que hoy los países que cooperan están reconociendo el papel estratégico que tiene para sus intereses la cooperación, que no es un asunto ni subsidiario, ni de caridad, ni como una caja menor del gobierno, sino que puede tener un papel estratégico, porque finalmente puede ayudarles a agilizar muchas agendas. Pero además de eso, la cooperación les conecta con el electorado, porque finalmente son los impuestos de la gente. Y un poco lo que ha hecho el gobierno del presidente Trump, si ustedes revisan la prensa de los Estados Unidos, la manera como ha trabajado estos temas es totalmente contraria a lo como lo hemos asumido nosotros. Nosotros nos hemos rasgado las vestiduras y en Estados Unidos la prensa, que también está cooptada, lo que está pasando con el Washington Post, por ejemplo, empieza a hacer un análisis que es que les están cuidando los impuestos a los estadounidenses, es que están llevando el dinero a invertirlo bien, entonces aparecen reflexiones como la buena inversión, la transparencia con los recursos públicos y eso conecta con el electorado. Entonces es un momento ideal para el gobernante, porque es un gobernante que hacia afuera reubica su poder de cooperar en los temas que le son estratégicos y hacia adentro manda un mensaje de pulcritud, de cuidado de los impuestos de su ciudadanía. Y en medio de ello aparecen las agendas de los derechos humanos, que son una de las agendas de cooperación, y en la agenda de los derechos humanos se empieza a identificar cómo los últimos años la cooperación se concentró en las agendas de derechos humanos que tienen que ver con grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados. Hay una entrevista muy dolorosa el fin de semana de un medio nacional, no recuerdo si fue la revista Cambio, hablando del cierre inminente de Afrodés, por ejemplo. Hay una entrevista a Marino que dice Marino, bueno, ya Afrodés cierra.
Y uno dice, pues pucha, Afrodés, o sea, es impensable. Y entonces, claro, tú vas a ver que la cooperación hacia los derechos humanos es una cooperación que precisamente se concentró en ese déficit de derecho y en esa atención a grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados, y es cuando aparece, en el caso de la pregunta puntual que me hace José Fernando, todo lo que tiene que ver con los temas de género. Pero los temas de género o el género en la cooperación pasa por tres escenarios que son claves. El escenario de los derechos humanos, que es esa cooperación para mejorarle la vida a la gente, que en este caso es pensar cómo las mujeres y las personas LGBTIQ+, en razón de su género, orientación sexual, identidad y expresión de género, son personas que tienen un déficit de derechos mayor que otros ciudadanos y ciudadanas, y ven a la cooperación un poco a prestar servicios especializados para igualar esos derechos. Pero también la cooperación en género está con los estudios críticos. Presten atención a las decisiones del gobierno de Estados Unidos con los centros educativos en Estados Unidos. Cortó toda la financiación a los grupos de investigación que estaban en el área de teoría crítica, con énfasis a los grupos de género. Hay una discusión muy importante, por ejemplo, de los grupos de estudio de Judy Butler, contando cómo todo eso termina un poco satanizado, porque un poco la posesión que hace, sobre todo en cabeza del vicepresidente Vince, porque yo ahí sí quiero también llamar la atención, el papel del vicepresidente es muy determinante en lo que tiene que ver con las agendas LGBT. Si ustedes revisan el vicepresidente de los Estados Unidos cuando era congresista, su gran éxito en el Congreso de los Estados Unidos fue liderar proyectos de ley contra las personas trans en los países, en los estados del sur de los Estados Unidos. Él es un líder católico que ha usado como consigna la protección a la familia, y su despacho es el que ha enfilado un asunto de persecución y de sanción a los centros educativos, porque además esa es la versión como a la inversa. Hay un cierre a la cooperación fuera de los Estados Unidos porque se están enarbolando unas vidas que históricamente eran despreciadas, pero hay un cierre interno a los Estados Unidos de grupos de investigación y de cooperación académica, porque eso es darle alas a unos temas que finalmente van a crear unos sujetos que no son sujetos deseables para el sistema que quieren proponer. Pero en tercer lugar, la cooperación en materia de género también aparece en los mecanismos de protección, que ahí hay que leer mucho los programas de Colombia, porque en Colombia en los últimos años tuvimos un incremento de programas de protección, sobre todo por el fenómeno migratorio de Venezuela, y todos estos programas de protección venían con enfoque de género. De hecho, nuestro Estatuto de Protección Migratoria es el único estatuto en el mundo que tiene protección diferenciada en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces, claro, buscan basear la protección de los enfoques diferenciales. Y en torno a esto, lo que está pasando con las agendas de género, básicamente se puede leer en cuatro decisiones. Primero, en la campaña electoral y los primeros días del mandato, la primera noche de su primer día de su segundo mandato, el gobierno de los Estados Unidos empieza a mandar un mensaje que las luchas por el género son asuntos de adoctrinamiento que ponen en riesgo el bienestar de la familia, que es el bien más preciado del pueblo de los Estados Unidos, y eso se traduce en que las personas trans y no binarias y todo lo que se haga por su bienestar es el nuevo enemigo interno. Y hay un asunto clave. En los primeros 3 días del gobierno de Trump se firman 7 decretos contra derechos LGBT, y en todos los documentos insisten que ese es el nuevo enemigo interno de los Estados Unidos. Y esa expresión de enemigo interno en la geopolítica es determinante. Porque finalmente lo que está diciendo Estados Unidos, ustedes recordarán una rueda de prensa cuando Trump decide prohibir que las personas trans participen en los deportes, que está rodeado de un montón de mujeres, sobre todo adolescentes y jóvenes, y que un poco él dice que él firma eso por ellas, por protegerlas a ellas, porque hay un gran enemigo que son hombres vestidos de mujer y mujeres vestidas de hombre que vienen por ellos. Entonces se acuña ese asunto del enemigo interno. Y hoy básicamente eso ha hecho carrera. Si ustedes observan, por ejemplo,
ya salieron las decisiones de Estados Unidos frente a los proyectos que habían frenado en África. Y en el caso, por ejemplo, de un par de países africanos, que ahorita olvido el nombre, cuando se levanta el veto de los proyectos, se dice, bueno, los proyectos siguen, pero sin nada que tiene que ver con género ni enfoque de género, porque eso es ideológico. Entonces, el primer asunto clave es que nuestras demandas son vistas como demandas que están cultivando un enemigo interno, que no es el enemigo armado, que no es el enemigo belicoso, sino que es el enemigo que va a destruir la familia, que es el bien preciado del pueblo estadounidense. El segundo abordaje que tienen las agendas de derechos humanos en perspectivas de personas LGBT tiene que ver, con relación a lo primero incluso, esa concentración en personas trans y no binarias. De hecho, los 7 decretos presidenciales que desmontan los programas de género se enfocan en personas trans y no binarias. Yo no tiene ningún problema con los gays y las lesbianas. Un poquito con las lesbianas, pero ningún problema con los gays. Porque para ellos el asunto tiene que ver con el género y ahí hay una altísima afectación para las personas trans y las personas no binarias, que es donde está el ataque directo y frontal. De hecho, hay una entrevista al secretario Rubio, donde le dicen al secretario Rubio, ustedes son un gobierno homofóbico. Él dice, no, no somos homofóbicos, nuestro problema son las personas trans, o sea, son transfóbicos. Él mismo se pone su sello. Entonces ahí también hay que llamar la atención, porque para nadie es un secreto que los mayores desafíos en materia de dignidad humana, en lo que compete a las personas LGBT, están en las personas trans y no binarias. Los gays y las lesbianas tenemos la vida medianamente resuelta. Por supuesto, hay empobrecimiento, hay inequidad, hay violencia en un país como el nuestro, pero socialmente el gran reto que tenemos en materia de igualdad de personas LGBT están agendas trans y no binarias, y es donde ellos entran a hacer un bloqueo significativo. Pero en tercer lugar está un asunto clave y tiene que ver con que lo que nomina el gobierno de los Estados Unidos como una agenda que no es representativa de sus políticas, de la moral, de las buenas prácticas, esa América grande, es una América grande sin diversidad, y por eso también la replican hacia adentro. Es muy significativo ver, por ejemplo, el desmonte de las políticas LGBT dentro de Estados Unidos. Fueron inmediatas, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, prohibición de baños no sexistas, prohibición de acompañamiento hormonal a personas trans en los centros médicos, prohibir a usar el lenguaje incluyente. O sea, hay un montón de asuntos. Entonces, finalmente, lo taquillero para ellos es que esta política de limitar la cooperación en materia de género es coincidente con una política doméstica que tiene que ver con cerrar a todo ese crecimiento del movimiento LGBT. A mí me preocupa mucho el movimiento LGBT de Estados Unidos. Y claro, me preocupa más el de América Latina, por supuesto, pero es que el desmonte, casi todas las organizaciones LGBT estadounidenses están cerrando, porque internamente han quedado sin oxígeno. Y finalmente, y ahí quiero ser coloquial con lo que está pasando en Colombia, hay 3 datos que es importante para esta conversación que ustedes tengan en cuenta. El primero, en el mundo entero, y creo que todos hemos sido testigos y testigas de ello, hemos tenido un incremento en los últimos años de la visibilidad de la agenda LGBT, y esa visibilidad ha estado ampliamente amarrada a la cooperación. Casi que todos los esfuerzos en América Latina y en África por despenalizar la homosexualidad, por avanzar en materia del matrimonio igualitario, por reconocer políticas hacia personas trans y no binarias, no ha estado relacionado con sus gobiernos, porque son gobiernos conservadores, homofóbicos, transfóbicos. Ha estado más relacionado con la agenda de la cooperación, particularmente estadounidense y europea, que al día de hoy la cooperación es más o menos en el mundo en materia de derechos LGBT el 75% de la agenda. Es un dato que presentó All-Right, que es una organización mundial que trabaja derechos LGBT. Dice, en el mundo el 75% de los recursos que se dan para que avance la agenda LGBT son fruto de la cooperación internacional. Pero en América Latina, la ecuación dice que de cada $10 que hay para la cooperación de personas LGBTIQ+, $8 son procedentes de los Estados Unidos.
Y ahí el país, en primer lugar, el mayor receptor de cooperación en materia de igualdad de género es Colombia. Y somos el segundo en el mundo después de Israel. Entonces hay unas lógicas también de destinación presupuestaria y de centralidad. Yo creo que todas y todos hemos visto en Colombia, en pueblo que vamos, en lugar donde vamos, el logo de USAID, porque hay una presencia territorial muy significativa y esa presencia territorial ha estado acompañando colectivos LGBTIQ+. Según el Ministerio del Interior en Colombia hay un poco más de 110 organizaciones LGBTIQ+, eso es un abanico muy grande, y ustedes empiezan a ver que no hay pueblito, no hay región donde no haya una organización que esté liderando esto y por detrás está el músculo de USAID o el músculo del Departamento de Estado. Pues bien, este altísimo nivel de dependencia es lo que empieza a ser cerrado. ¿Qué ha pasado? Y con eso finalizo esta pregunta que me hace José Fernando. Lo que ha pasado es que las organizaciones que trabajamos con temas LGBT y que trabajamos con los Estados Unidos, caímos, pues como toda la cooperación en Colombia, en esa suspensión temporal de los convenios. Recibimos esa suspensión. Lo que está pasando ahora y lo que está haciendo el ejercicio diferencial es que ya recibimos solicitud de cancelación. ¿A qué me refiero con eso? Todos los proyectos de USAID y todos los proyectos del Departamento de Estado fueron suspendidos para su revisión y empezó ya a levantarse la suspensión porque ya empezaban a ser revisados y estamos encontrando ya resoluciones. ¿Y la resolución qué está diciendo? Voy a poner ejemplos puntuales. La resolución está diciendo, muy bien, este proyecto financiado por USAID, este proyecto financiado por el Departamento de Estado puede seguir, pero sin componentes de género, sin componentes ideológicos y sin componentes diferenciales. Entonces, por tanto, lo que hacen es que sacan las organizaciones y las agendas LGBT de ese ejercicio. Y ningún proyecto LGBT siguió. Teníamos, por USAID estaba liderando 4 proyectos regionales LGBT en el mundo. Un proyecto que juntaba América Latina con Europa del Este sobre participación política de personas LGBT fue cancelado. Un proyecto latinoamericano para documentar violencia contra personas LGBTIQ+, fue cancelado. Un proyecto entre Colombia, Brasil y Centroamérica para trabajar interseccionalidad de personas LGBT afrodescendientes fue cerrado y un proyecto regional entre América Latina y África para apoyar a personas trans y no binarias fue cerrado. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo en este cambio de modelo de cooperación es que la nueva cooperación que está proponiendo el gobierno de los Estados Unidos es una cooperación sin las personas LGBT, particularmente sin agendas trans y no binarias, porque para ellos es una ideología que alimenta un enemigo interno que pone en riesgo el bien común de los Estados Unidos, que son las familias. Muchísimas gracias, Wilson, por ese análisis tan profundo y complejo que nos haces y nos ayudas como a entender cómo en unas direcciones estarían pasando unas cosas que pensando en lo que Estefanía nos compartió antes, nos ayudaría a pensar posiblemente, y esta es mi interpretación, Estefanía, tú me dices si estoy en lo correcto o no, pareciera que en los casos de políticas de drogas y en estos temas pasarían otras cosas, algunas que comparten cosas que Wilson ha señalado pero otras que parecieran que tienen otra lógica completamente diferente, no solo por el tema, sino por cómo en ese escenario lo que se discute son otras cosas, están como otros intereses y lleva a que entonces la cooperación actúe de ciertas maneras. Esto un poco para escuchar y conectar con lo que Wilson nos ha planteado. Quisiera decirles que en el chat tenemos una conversación súper interesante. Hay ya preguntas específicas a sus contribuciones y empieza a aparecer una discusión precisamente clave en términos de, por ejemplo, el impacto de esto en las agendas académicas también, algo de lo que no hemos hablado ahora y que tal vez merecería otra conversación en particular, específicamente el impacto de esto en los temas de conocimiento que Wilson ya lo tocó en algún momento, el impacto en, si bien hay como Wilson señala, unos temas que parecieran ser como los más evidentes, eso no quiere decir que a otros temas no estén también siendo afectados o que otras agencias y otros actores no están también siendo afectados, temas de igualdad, de inclusión en otros temas. No hemos hecho la discusión, por ejemplo, el impacto que esto puede estar teniendo en temas como derechos sexuales y reproductivos, las discusiones clásicas en Estados Unidos sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces hay otros temas que tendríamos que ver qué está pasando por allí, si es que el ataque no es tan fuerte o está de otra manera.
Pero quisiera entonces, como esto, uno, invitar a mis colegas a que miren el chat, que ya hay algunas preguntas que podemos tal vez responder en la siguiente ronda, pero también darle la palabra a Estefanía para que nos ayudes también a pensar entonces en los temas que tú trabajas, qué estaría pasando, qué cosas diferentes hay allí y qué temas nuevos empiezan a emerger. Sí, es súper interesante el espejo en la discusión sobre dos temas en específico, sobre el tema Amazonía y el tema política de drogas. Entonces, eh, el tema Amazonía de la intervención de los Estados Unidos inicia y lo podemos ver en esta tabla, se las muestro rápidamente. Es, es esta tabla, no mentiras, esta no es, bueno, inicia en el Plan Colombia, ¿no? Y el Plan Colombia tiene tiene esa discusión del enemigo interno que es tan interesante que plantea Wilson, y es el campesino, ¿no? El campesino cocalero y el guerrillero, ¿no? Entonces se arma esta lucha y esta disputa por el campesino cocalero. Y ustedes pueden ver aquí los aportes de USAID, principalmente en el 2000, 2002 y después a partir del 2008 en nuestro país. Esos son los datos para Colombia. Y entonces, la doctrina en medio de la guerra, el que es el enemigo a vencer, la guerrilla. De hecho, los firmantes actualmente no han sido receptores de ningún apoyo de USAID, no hacen parte de los apoyos que recibió USAID. Y segundo, el campesino cocalero en disputa por detrás de, pues, el gran ogro comunista narcoguerrillero FARC, ¿no? Entonces, se empieza a configurar y ese es el enemigo a vencer por parte del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y por parte de USAID. Entonces, en estos territorios, y lo digo, por ejemplo, en el Caquetá, USAID y todo este aparato era visto pues como parte del enemigo de la guerra, ¿no? No podían aparecer. Pero a partir del 2016 cambia el chip y se expande toda una serie de programas en torno a la defensa de la Amazonía, por un lado, y segundo, en torno a la formalización de tierras, ¿no? Esos dos son muy importantes. ¿Por qué les muestro una pista de por qué podría ser la formalización de tierras? Entonces, este es el mapa de formalización de tierras. El mapa verde pequeñito que ustedes ven ahí a la derecha son las zonas que pueden ser priorizadas para CIDRES, ¿no? Y precisamente son los lugares donde USAID tiene más fuerte el proceso de formalización de tierras. Entonces, ¿qué pasa en la Amazonía? La Amazonía y varios lugares del país obtienen, a través de los programas de USAID de formalización de tierras, obtienen un espacio precisamente para la mercantilización de la tierra, ¿no? Después no importa qué pase, pero necesitamos darle títulos de propiedad a la gente, porque necesitamos mercantilizar esos lugares, ¿no? Esa tierra que antes eran baldíos, esa tierra que son baldíos y que no se le pueden entregar a la gran propiedad por ley, sino que solo se le puede entregar al pequeño campesino. Entonces, claro, a medida que usted formaliza, usted puede ir creando un mercado de tierras. Entonces, a lo largo de la Amazonía, principalmente desde el 2016, y de hecho, desde el Plan Colombia, lo que usted tiene es un proceso de deforestación muy, muy fuerte. Y a partir del 2016, un proceso de formalización y de mercantilización de la tierra muy fuerte. Y USAID, con el tema de formalizar, pues es un actor fundamental para esto. El segundo tema central en la Amazonía es el tema de Visión Amazonía, que es todo un programa de inversión de los Estados Unidos, que también hay un Visión Amazonía Perú para la protección de la selva, ¿no? Y es una agenda muy puntual sobre qué significa la selva, sobre la importancia de la selva amazónica, pero pues, por supuesto,
Es una cantidad de recursos que ha llegado para este programa, pero que realmente ni han detenido la deforestación, ni tampoco se ve. Entonces, todas estas lógicas que se empiezan a implantar en el modelo de desarrollo de USAID en estos territorios tienden hacia extender unas relaciones de capital. Ahí, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros somos una, somos un eslabón muy pequeño en una lógica mucho más grande, ¿no? En una lógica que en el aparato y en el dispositivo hay unos socios inversores, hay unos socios beneficiarios, hay unas alianzas, socios implementadores, hay unas discusiones que también se están dando muy fuerte dentro de Estados Unidos sobre el uso de ese dinero, de cómo ese dinero se reciclaba dentro del Partido Demócrata. Y a pesar de que lo diga Trump, pues digamos que sí hay una serie de mecanismos en los cuales rota este dinero y sobre lo que nos llegue realmente nos llegaba una proporción muy pequeña de lo que realmente se está moviendo en otros lugares del país. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve los contratos, es muy interesante empezar a evaluar. Claro, están las organizaciones receptoras, está Visión Amazonía, pero ¿qué tanto se queda todo eso en el camino? ¿No? Y eso tiene mucho que ver con la lógica también de la asistencia internacional para la política de drogas. Está demostrado, y por eso les envié ahí un artículo que escribí sobre un informe de Harm Reduction International, que es precisamente la organización que va a hacer la conferencia de drogas ahorita en abril en Bogotá, que busca la reducción del daño. Y ellos lo que muestran es cómo todo este ecosistema de apoyos para la política de drogas, para sustitución, para formalidad, para todo esto, y es muy loco porque la discusión que hace, pues que hacemos desde quienes estamos en contra del prohibicionismo es precisamente Estados Unidos. Ustedes no saben para dónde se está yendo la plata de la política de drogas, la plata que va a la DEA, que la plata es 3 veces más de la que usa USAID, y del Departamento de Estado y de la misma USAID y de asistencia, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos, no, es que Trump está diciéndole a los ciudadanos y usando el argumento de dónde están sus impuestos, pues nosotros estamos usando el mismo el año pasado y el antepasado y con Biden y con el prohibicionismo, porque precisamente hay una cantidad de dinero, de impuestos que se va a estas lógicas de cooperación que no rinden ninguna cuenta, ¿no? Que no dan cuenta de qué está ocurriendo con ese dinero, ni cuáles son los círculos que eso está provocando. Y pues uno de los ejemplos precisamente es el de Rodrigo Duterte ahorita, presidente de Filipinas, que está ahorita en la Corte Penal Internacional, precisamente que hizo parte de todo este aparato de cooperación militar y social en Filipinas para la lucha contra las drogas, que terminó en unas graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Y que es una cosa de la que también yo comentaba en el artículo, y es, bueno, ¿hasta dónde vamos a evaluar cómo toda esta cooperación y este sistema de cooperación social y militar lo que hizo fue de una forma generar unas dinámicas perversas que están tapando una serie de violaciones a los pueblos étnicos, a los campesinos, y como redimiendo pecados, ¿no? A partir de otras consideraciones que en el mundo de las organizaciones campesinas, pues uno puede rastrear, en el mundo de las aspersiones se puede ver. Entonces, digamos que yo entiendo esas lógicas y esas discusiones que puedan estarse dando. Yo no, de nuevo, no creo que se va a acabar la cooperación, creo que ellos son muy conscientes de para qué sirve la cooperación, creo que es más, ellos son muy conscientes más bien de lo que les sirvió esa cooperación para el Partido Demócrata y su lucha en últimas, es el Trump 2 que estamos viendo, es el Trump de la política exterior, extendiendo la política interior al mundo, ¿no? Donde su pelea
contra lo que él considera los valores del Partido Demócrata y toda esta serie de el fascismo que está constituyendo dentro de su país y que también parte por una responsabilidad del Partido Demócrata, que también hizo muchas cosas mal, pero que la está extendiendo y exportando a nuestros países, pero que la está reeditando de unas formas que son muy complejas. Y el tercer punto que quiero tocar aquí es que la cooperación en Colombia ahora va a tender a esta idea del cártel como terrorista. ¿No? Y tenemos el tweet también hoy de la dirección de sustitución, donde está la directora de sustitución, está el embajador de Colombia en Washington y está el comandante de la policía diciendo, no se preocupe, vamos a hacer sustitución, sigan dando plata para sustitución, siga USAID apoyando todos los procesos de formalización que hacían parte del proceso de desarrollo alternativo que se estaba dando, pero a costa de una sobremilitarización de nuevo de la agenda y la narcotización de la agenda, que significa que toda una cantidad de dinero que debería estarse yendo a política social, que debería estarse yendo a la defensa de los derechos humanos, se está yendo para la narcotización de la política pública de Colombia. Entonces, para terminar, perdón, eh, la paz propia en ese sentido yo creo que es hablarnos. Es, para empezar, la primera solidaridad es nuestra, ¿no? Es una solidaridad horizontal entre todos estos movimientos sociales que hemos estado viendo cómo nos salvamos de cada inflable en medio de este océano y empezar a hacer unas reflexiones muy profundas sobre qué es la política pública en Colombia y cómo unimos esfuerzos desde todas estas diferentes agendas para pensar en qué es una política pública para la paz, más allá de la cooperación. Perdón. Muchísimas gracias, Estefanía. Creo que estás, así como antes, ampliando muchísimo más esta discusión, agregando otros niveles mucho más grandes como decías en algún momento, tal vez aquí lo que tenemos es apenas el eslabón pequeño, sin duda que afecta directamente a muchísimas personas y cuando decimos pequeño no quiere decir en ningún caso desconocer el impacto que esto pueda tener en escenarios muy locales, pero ese efecto local es el eslabón de una cadena mucho más grande de cosas que están pasando que ojalá esta conversación nos ayude precisamente a identificar. En mi calidad de moderador tengo unas tareas y esta conversación estaba pensada hasta las 7:30. Sé que algunas personas tienen otras cosas que hacer después. Quisiera proponer lo siguiente. En primer lugar, tenemos unas preguntas del público aquí ya en el chat. Preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, los impactos, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a estas cosas? Sobre todo en términos de investigación o acción, ¿qué tipos de estrategias podemos poner en marcha en este momento? Creo que ahí hay una pregunta grande que obviamente no se puede resolver en lo inmediato, pero sí nos invita a pensar qué podemos hacer ahora. Tenemos unas preguntas también sobre el tema que sería para otra conversación incluso, de cómo el gobierno nacional está respondiendo ante esto. Eso yo le había señalado a Wilson, lo retomas tú ahora, Estefanía, en términos de, ¿y el gobierno colombiano qué? Ante esta coyuntura, ¿qué estrategias se está generando? ¿Qué está pasando al respecto? ¿Y dónde está realmente su respuesta concreta a la solución no sé si la solución, pero por lo menos su forma de responder a esto? Tenemos también participantes que vienen de otros países de América Latina. No quiero con esto ampliar aún más. Tal vez lo que nos va a tocar es hacer como una segunda conversación de este Sí. espacio con una dimensión seguramente un poco más regional. En eso aprovecharía para invitar a quienes están en este evento uniéndose de otros países de la región. Seguramente vamos a tener que hacer algo en este sentido, sobre todo porque ya empiezan aquí a aparecer agendas tal vez específicas al caso colombiano, pero como señalaba Estefanía, propias a otros países de la región. En ese sentido, les invitaría, y tal vez Juan Ricardo, si tú quieres de pronto anticipar tal vez algunas posibles respuestas a las preguntas que tenemos en el chat y ayudarnos a ir cerrando con la promesa de que seguramente vamos a tener que hacer una segunda versión de este conversatorio. Bien, yo quisiera, ¿estamos acá? ¿Me escuchan bien? Quisiera cerrar con esto, cerrar con esto. Creo que aquí, en parte, lo que planteaba Estefanía es eso, ¿no? Esto es un mapa Urabá,
de la cartografía del poder en UNAVA, ¿no? De todos los intereses, todas las agendas, temas de carreteras, temas de construcción de canal interoceánico, ¿no? O sea, la cantidad de, digamos, de confluencias perversas, lo que están pasando en los territorios, ¿no? Y creo que aquí algo que creo que es clave es entender, digamos, la relación entre lo que está pasando en territorios, en cuerpos, ¿no? Y también en agendas globales. O sea, creo que parte de lo que hay que hacer acá es sentarnos, hacer cartografías, entender qué es lo que está pasando en los territorios y en cuerpos particulares. Entonces, creo que pongo ese mapa simplemente para, como un ejemplo de lo que hay que hacer, es entender las geopolíticas que están, digamos, afectando determinados territorios, ¿no? Donde el dispositivo humanitario es uno entre otros, ¿no? Es uno entre otros. O sea, digamos, como decíamos bien Wilson, ¿no? En ese mapa hay miles de escuelas, miles de acueductos que son financiados por USAID, que es la calcomanía, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá? Y efectivamente, eso es un mapa, y quiero que citar, digamos, ese mapa lo hizo mi amiga, que admiro mucho, que se llama Gloria Cuartas, ¿no? Donde se está tratando de hacer, digamos, como Urabá es un prisma de lo que seguramente, digamos, Estefanía acaba de hablar de la Amazonía y otros lugares como tal también. Entonces, creo que un primer tema es sentarnos a entender los efectos, relaciones de eso como tal. Y segundo, yo insisto, y eso Estefanía otra vez nos plantea, digamos, es el momento de imaginar, pensar, digamos, que es una paz propia, digamos, una paz diferente, un desarrollo diferente, no el desarrollo alternativo que ya sabemos a dónde nos llevó, ¿no? Pero sí creo que es un momento muy interesante de pensar, digamos, por ejemplo, digamos, sí, insisto, creo que es un momento interesante para pensar por qué un país, Estefanía, digamos, nos mandó una página web buenísima, ¿no? Sobre asistencia extranjera, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, decía Wilson, ¿no? Colombia es el país que más recibe ayuda humanitaria USAID en, digamos, en la región, digamos, ¿no? Pero Colombia, a su vez, ahí lo dice, es un país de ingreso medio alto, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hay algo que, como que dice, esto cómo puede ser posible como tal, ¿no? Entonces, digamos, creo que lo otro que hay que hacer fuera de cartografar esto es entender qué posibilidades hay para quizás imaginarnos de otra manera, ¿no? Para ya, digamos, pensar, digamos, otros sistemas tributarios, y yo insisto en el tema tributario. Obviamente, el tema USAID no solamente es un tema de financiación, ¿no? Pero yo creo que hay un tema interesante acá de cómo pensar, digamos, la responsabilidad del Estado con respecto a cómo se llenan al vacío o cómo no se llenan al vacío una vez USAID se va como tal, ¿no? O sea, para cerrar, José, preguntas, todas. Es una agenda de investigación que se abre acá. Me doy cuenta que Wilson y Estefanía, o sea, eso no se cierra acá. Eh, por supuesto, interesante, hemos pensado mucho en Colombia, lo que está pasando en América Latina y Latina y el Caribe, ¿no? Ahí está Camila Braga, hay una gente que está pensando desde Brasil, digamos, que tiene que ver con eso como tal, ¿no? Por tanto, José Fernando, yo creo que aquí lo que hay que hacer es por un lado diagnosticar, digamos, el peligro que tiene esto, el peligro, digamos, de unas agendas homofóbicas, transfóbicas, que están, digamos, asentando, ¿no? Pero también es una oportunidad para pensar, digamos, y en ese sentido, yo insisto, las organizaciones nos han enseñado antes, ¿no? Ellos sabían, ¿no? O no sé si sabían, no sabían, digamos, no sé, pero claramente las organizaciones también han sabido moverse dentro de los riesgos y también de las oportunidades como tal, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es imaginar y pensar de otra manera como tal. Quería dejar así. Muchísimas gracias, Juan Ricardo. No sé si Wilson y Estefanía, tal vez 1 o 2 minuticos como para una idea que yo no diría de cierre, sino más bien de apertura para tal vez unas conversaciones que tenemos que seguir desarrollando y anticiparles que al menos por parte nuestra, de la Universidad de los Andes, de la maestría en construcción de paz, de la maestría en estudios culturales y en general de ciencias sociales, pues estamos en todo el interés de contribuir a estas conversaciones, no solo porque son temas de interés, sino más porque consideramos que son temas de importancia significativa, son temas en los cuales el país tiene que plantearse preguntas y sobre todo explorar muy rápidamente caminos de acción. Entonces, Wilson y Estefanía, 2 ideitas finales de cierre No, y yo creo que apertura. la tarea que nos queda es presionar una discusión política del país, cuál es el compromiso que tiene el país con el bienestar social. Uno, es urgente pedirle al gobierno del cambio antes de que cese actividades que cree fondos de emergencia que atiendan a toda esta situación de desprotección que están teniendo las organizaciones sociales en territorio. Dos, necesitamos que en la campaña electoral esto no se vaya a agudizar más y que hayan unos mínimos de respeto
a mantener las agendas de cooperación interna, que es importante. Tres, nos urge que el Congreso de la República y ojalá ahí la bancada más comprometida avance. Requerimos tener un cuerpo normativo que nos empiece a hablar de cooperación sur-sur, que hable de cooperación interna, que lleve a la responsabilidad social empresarial de Colombia por caminos más cercanos a la cooperación para el desarrollo. Y finalmente, creo que como academia y sociedad requerimos centrar la discusión en que efectivamente detrás de la cooperación para el desarrollo hay un montón de agendas pendientes de sociedad. Lo digo porque en el caso nuestro, la parálisis a los derechos de las personas trans y no binarias, al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos sexuales y derechos reproductivos, está posesionando, como decía alguien en el chat, una cooperación neoconservadora, una cooperación antiderechos. Y eso lo que trae detrás son prácticas de reducción de derechos y lo que hace es que posiciona un discurso del odio porque la cooperación es hoy por hoy el escenario donde se cuecen los discursos políticos y por supuesto eso lo que hace es ponernos en una desventaja social. Entonces creo que son diálogos de país, compromisos de país que no solamente en este espacio, José Fernando, que por supuesto hay que seguirlo haciendo, sino que creo que esto le lanza unas preguntas a la sociedad colombiana de cómo vamos a blindar lo ganado y no vamos a permitir tener retrocesos. Exacto, no, me sumo al excelente resumen de Wilson. Creo que ese es el camino. Solo querría decir dos cosas. Primero, a Trump, o sea, así Trump reestructure la cooperación. No, no, o sea, la reflexión es, ¿le recibimos esa cooperación a Trump? No, de verdad a estas alturas se le va a recibir cooperación a Trump. Creo que ahí deberían haber unas claridades sobre lo que dé, no puede recibirse. Y segundo, esta mañana escuché en un evento en el que estuve una doctora en Francia, Laura Lerma, si no estoy mal, pero yo corrijo el nombre, pero ella dijo algo muy poderoso que quiero repetir, pero son sus palabras, lo que yo entendí. Y es, nosotros hablamos en Colombia porque era un escenario de paz, ¿no? Y paz, conflicto, bla, bla, bla. Y hablamos todo el tiempo de paz, pero pero el mundo está en guerra, Europa está en guerra. Estados Unidos también está lanzándose a una serie de conflictividades internas muy complejas. El mundo está en llamas y quien tiene el know-how de resistencias locales sobre la paz, de las apuestas locales, de los pactos por la sobrevivencia, por la resistencia y por la construcción de paz, está en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre estamos tratando de qué nos traen para hacerle la paz? Oh, Europa, enséñanos qué haces de la paz, ¿no? Y hasta dónde nosotros vamos a darles, más bien. Ellos deberían de estar escuchando qué es una agenda social para la paz, qué es solidaridad, qué es una política social para la paz y qué significa la cooperación. Vamos a cooperarlas a ellos a construir su paz, una paz que está en riesgo en Europa. Solo esas dos cosas quería decir y me sumo a todo lo que dijo Wilson porque ahí es el camino. Vale, pues muchísimas gracias. Como les señalo, creo que se nos abren aquí cantidades de temas que en la medida de lo posible vamos a buscar cómo recoger desde la universidad. Creo que nuestra contribución está precisamente en mantener estas conversaciones, darle más elementos. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a Estefanía, a Wilson, a Juan Ricardo y a todas las personas que estuvieron aquí presentes en esta conversación. Esperamos volvernos a encontrar en otro momento y sobre todo, pues que piensen que tenemos en este espacio una posibilidad de tener esos diálogos que son necesarios y sobre todo de ayudar a mover esas agendas que tienen que ser movidas y a demandar de las instituciones que correspondan su acción al respecto. Muchísimas gracias, muy buenas noches y quedamos en contacto. Hasta Gracias luego, a todos. Wilson, Gracias. Estefanía, quedamos ahí en Chao. contacto. Chévere. Luego, se cuidan. Buenas Chao, chao. noches.